Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, Un espacio donde podrás aprender de tecnologías los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio junto a nosotros. Nos encontramos acá con Grego. ¿Cómo estás, Grego? Hola, Auro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Hoy nos acompaña Agustín Mosteiro. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas, ¿cómo andan? Un gusto, Auro, Grego, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo. Vamos a estar charlando acerca de su trayectoria, experiencias y algunas otras curiosidades como solemos hacer. Para romper el hielo tenemos una pregunta para hacerte, A ver, Agustín. a ver. Si fueses un software, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué pregunta esa? Creo que sería Excel, no digo el de Microsoft, pero digo el concepto de planilla, porque me parece que está como subvalorado en cierto sentido. Está lleno hay miles de problemas del mundo que a veces uno quiere como pensar una forma demasiado compleja de tratar de resolverlos, como haciendo aplicaciones muy complejas o cosas. Y a veces las soluciones más simples son las más efectivas. Y en ese sentido yo siento que hay un montón de problemas de mi vida cotidiana y también de la empresa donde laburo que las resuelvo con planillas de Excel. Así que creo que elegiría esa. Fue la primera que se me... Sí, fue la primera que se me vino a la mente. No es una cosa así como súper... qué cosa profunda de la vida. pero no sé, se me vino eso a la cabeza. Así que me parece razonable. Sí, está en Igual es todos cierto. lados, así que... Yo soy re fan del Excel. Es como que te otorga otro nivel de organización. Totalmente. Total. Es excelente. Bueno, Agustín, contanos, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo estudié en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, ahí en Ciudad Universitaria. Estudié la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación. Hice el CBC en el 2006, ya medio prehistórico, y 2007 empecé la carrera. Sí, es medio larga la carrera, o sea, normalmente en el plan de estudio son unos 6 años. A mí me tomó un poquito más de tiempo, que es lo normal. En general la gente se recibe en carrera más o menos 9, 10 años, porque también cuando terminas tiene una tesis. Yo en la tesis estuve como 2 años y pico, 3 más o menos laburando. Y año 2017 me recibí. Y aparte viste que los planes de estudio es como todos al principio te venden el famoso 5 años y al final creo que no hay muy pocas carreras se terminan en lo que realmente estipula el plan de estudio. A ver, yo conozco gente que la tengo conocidos, amigos de la facu, que lo cumplieron bastante cercano al pie de letra, pero primero que son los menos y segundo que también requiere como, no sé, yo en mi caso empecé a trabajar y una vez que empezás a trabajar se pone bastante complicado seguir el plan de estudios al pie de la letra. Por eso una de las cosas que siempre digo que trato de recomendarle a la gente es que, bueno, que traten de no empezar a trabajar al principio de la carrera, que primero se dediquen un poco a estudiar y a adelantarla bastante y después así empezar a trabajar. Si es que tienen la posibilidad, ¿no? Obviamente. Sí, tal cual. Y puede ser que después fuiste profesor también. Nos llegó el dato. Sí, yo hice, o sea, la docencia es algo que siempre me gustó bastante. Inicialmente lo primero, de hecho hoy en día soy docente, pero los primeros pasos fueron ahí como ayudante de cátedra en una de las materias de la Facu, la materia de análisis numérico, matemática aplicada. Ahí estuve 3 años como ayudante de segunda, que la verdad que estuvo una experiencia re linda porque nada, también, viste, la UBA es una universidad pública, que somos súper afortunados en poder tener una formación de tan alto nivel acá. Y bueno, capaz que es una pequeña contribución, ¿no? que uno hizo en su momento a tratar de devolver algo de uno de lo que tanto aprendió ahí en la Facu. Así que estuve ahí 3 años como ayudante en esa materia, que la verdad que estuvo muy bueno y aprendí un montón. También uno como docente a veces es mucho más lo que aprende uno mismo que lo que intenta que los alumnos aprendan. Así que también sirve mucho por ese lado. Y nada, después, yo cuando me recibí, hice algunos años de investigación. O sea, si bien ya estaba trabajando, también hacía investigación al mismo tiempo en la facultad, en la Universidad de Itela. Y actualmente estoy de docente en una materia de Itela, de una maestría en Management y Analytics. Y también estoy de profesor
una maestría de ciencia de datos en la Universidad de San Andrés. Así que sigo vinculado con la docencia. ¿Te gusta, digamos, el mundo de la enseñanza? Sí, la verdad que sí, es algo que está muy buena también. Nada, uno tratar de transmitir un poco las cosas que fue aprendiendo. Muchas veces es muy enriquecedor, muy satisfactorio, una experiencia muy linda. Y además, nada, creo que estamos en un rubro que está creciendo un montón cada año y más laburo y uno ve también esa necesidad, ¿no? De esto, de poder transmitir el conocimiento y que se vaya formando nueva gente. Así que, nada, la verdad que es lindo. Bien, Agustín, te pregunto ahora sobre Erix, más acá en el tiempo. ¿Cómo surge? ¿Cómo podrías recuperar eso? Bueno, hay que hacer un poco de memoria. A ver, nosotros, o sea, surge inicialmente con uno de la Facu de Exactas, uno de mis amigos de carrera, digamos, que es Lucho Leveroni. Nosotros arrancamos desde el 2007 que yo arranqué la carrera. El primer cuatrimestre, digamos, ya lo conocía a Lucho. Y medio que ahí empezamos a hacer como todas las materias en conjunto. Y al principio nada, éramos amigos de la Facu nada más, digamos. Y en el año 2010 fue que, o sea, Lucho en realidad ya venía laburando él como freelancer, haciendo sus primeros laburos. Yo todavía no estaba laburando, pero quería empezar a meterme un poco. Y en el año 2010 fue que decidimos armar como un primer proyecto personal. Es decir, che, armemos como nuestra empresita, ¿no? Estaba como esa idea cuando uno es joven y quiere probar cosas de, che, armemos nuestra... Eso te iba a decir, ponemos en contexto también al oyente. Erix es tu empresa, digamos. Sí, soy uno de los fundadores. O sea, Lucho y yo somos los dos fundadores. Entonces, nada, le decía como que en 2010 arrancamos. Inicialmente fue todo súper casero. Teníamos 22, 23 años. La oficina era mi casa. Y lo único que teníamos básicamente era... Bueno, teníamos la suerte, que tampoco era tampoco, de tener una laptop cada uno. Y con eso trabajábamos. Y los primeros laburos que fuimos generando era más de algo que pasaba era que la tía de Lucho, que se llama Vera, ella trabaja haciendo normas de calidad en pymes. Entonces iba mucho a pymes y a veces las pymes tenían como necesidad de hacer algún software de gestión o alguna cosa, y medio que las primeras oportunidades laborales salieron de ahí. Esto fue en 2010, pero en realidad como formalmente Erix como que fue en el año 2011 porque ahí se sumó una tercera persona que después al final nos siguió en el proyecto, pero como que el nombre y la entidad propia se la dimos en 2011. Medio que abril de 2011 es como la fecha de fundación de Erix. ¿Y cómo decidieron que iba a ser una cooperativa? Porque no es muy habitual dentro del mundo de la tecnología. Por lo general, uno lo define como de otra manera, que no sea cooperativa. Me da como algo más social, más horizontal, y creo que no es algo que se ve mucho hoy en día, o por lo menos yo es la primera vez que escucho una cooperativa en tecnología. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo decidieron en realidad que iba a ser una cooperativa? Totalmente, no es algo muy común y en parte a nosotros es parte de lo que nos apasiona de ser una cooperativa, también es fomentar el cooperativismo. Entonces, nada, en particular agradezco mucho el espacios como este para que podamos contar un poco nuestra historia, nuestra forma de organizarnos y que la gente sepa que nada, no hay una única forma de armar una empresa. Mira, ¿cómo se dio? La verdad fue algo súper natural, porque primero éramos Lucho y yo, que éramos amigos, entonces nada, lo natural era que funcionemos de manera obviamente totalmente horizontal, los dos somos socios, así arrancó. Después cuando se sumó la tercera persona, también era amigo de nuestra facultad. Primero era Fede, un compañero de la carrera, y después se sumó Mati. Fede se tuvo que ir porque se dedicó a otro proyecto y se sumó Mati, que también era amigo nuestro de la carrera. Entonces, como que al principio era una cuestión natural de, bueno, somos amigos, vamos a trabajar, sí, ¿no? De manera totalmente, siendo socios. Después quizás sí hubo una cuestión, si se quiere, un poco más ideológica, llamémosle, de que sentíamos con Lucho cuando arrancamos como que no nos gustaba tanto el esquema de ponernos en el rol de ser jefes y dando órdenes y que gente siga las órdenes y demás. Era como que no nos sentíamos muy cómodos en ese rol y creíamos además que esa dinámica que se venía dando así como amigos, sentíamos que la podíamos extender más allá de ese grupo de 3 personas que éramos originalmente ahí cuando se sumó Mati. Entonces medio que ahí decidimos
quizás no ser una cooperativa en ese momento, porque para ser sinceros, ni siquiera sabíamos lo que era una cooperativa en esa época, pero sí que decidimos ser una empresa 100% horizontal. O sea, horizontal en el sentido de todas las personas tienen el mismo grado de participación, de voz y de voto, digamos. La información es totalmente abierta para todos. Todos participamos en la toma de decisiones. Eso fue desde que arrancamos en el 2011, estuvo planteado así. Y después, el hecho de ser una cooperativa, ahí sí ya puntualmente porque al principio, como éramos chicos, estábamos, o sea, a nivel legal, digamos, cada uno estaba registrado de manera personal, ¿no? El monotributo, y facturábamos de manera personal. Después, obviamente, que fuimos creciendo, fuimos teniendo más clientes, más cosas, y ya eso quedaba como medio chico, poco profesional, entonces quisimos armar la sociedad, ¿no? Y ahí fue cuando quisimos armar la sociedad, como que nada, uno le consulta al principio, uno desconoce, ¿no? Y le consulta a contadores, abogados, y todos se dicen, bueno, sí, armar una SRL, ¿no? Es como, lo común es armar una SRL y chau. Pero eso como que no encajaba bien con el tipo de empresa, esto que yo les estoy contando, 100% horizontal. Claro, con el perfil al que ustedes apuntaban por ahí. Claro, porque una CRN normalmente uno tiene como los dueños o los socios y después tiene empleados en relación de dependencia, ¿no? Y eso como que no encajaba. Y justo nosotros en esa época, esto fue en el 2015, estábamos trabajando en un coworking que se llama La Maquinita, ahí en Palermo. Y justo uno de los que era medio ahí conocido nuestro, amigo nuestro, él ya nos conocía y escuchó que estábamos viendo armar la sociedad y dijo, che, ¿ustedes por qué no son una cooperativa de trabajo? Nosotros dijimos, ¿qué es eso, cooperativa de trabajo? Y justo dio la casualidad que él tenía una gente amiga de él, que era una cooperativa de trabajo de tecnología, que estaban a 3 cuadras de donde estábamos nosotros. Fue como súper casualidad. Entonces fuimos a juntarnos con ellos. Se llama GECOP, la cooperativa. Y medio que nos contaron cómo funcionaban y cómo se organizaban. Y fue como, no, pará. O sea, salimos de esa reunión y fue, che, esto es claramente lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que organizar como una cooperativa porque machea totalmente la parte conceptual ideológica con la parte societaria, legal, si se quiere, ¿no? Entonces, desde ahí fue que iniciamos el trámite para hacer una cooperativa. Fue un trámite que tardó un poco en salir, porque lo arrancamos creo que fines de 2015, por ahí, salió en diciembre de 2017, nos dieron la matrícula. Y bueno, de ahí que tardó un montón, hubo trabas en el medio. Ahora, por suerte, está todo mucho más aceitado. Si uno quiere armar una cooperativa. Burocracia. Sí, ya por suerte igual mejoró un montón. El ente que regula las cooperativas se llama INAES. En su momento no funcionaba tan bien, digamos, y hoy en día funciona mucho mejor. En un par de meses ya te dan la matrícula. Pero bueno, nosotros en su momento lo sufrimos un poco más, pero bueno, finalmente nos dieron la matrícula, con eso ya sacamos ahí en AFIP el quit y a partir de ahí Me imagino las ansias aparte. Sí, totalmente. No, además en esa época también nos traía un problema, ¿no? Porque no teníamos la sociedad conformada, era como, teníamos que seguir ahí más facturando de manera individual y nada, traía problemas administrativos, pero nada, fue cosa del pasado. Por suerte, nada, funcionamos así ya hace bastante y muy contentos de nuestra forma de organización. No, y quizás como, nada más para completar lo que vos decías, no se conocen tanto cooperativas de tecnología en particular. Yo pensaba exactamente lo mismo hace 7 años, ¿no? O sea, vos me decías cooperativa y yo quizá pensaba o en una empresa recuperada, vieron que hay muchas empresas Sí, tal que cual. fundieron y que arman una cooperativa, o pensaba en quizá, yo por ejemplo soy de Zárate, y en Zárate está la cooperativa de luz, que en muchísimas ciudades del país Sí. hay cooperativas de servicio como cooperativa de luz. Y yo asociaba eso a una cooperativa, pero no conocía este concepto de cooperativa de trabajo para llevar adelante una empresa así por decisión propia, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que somos en él y es lo que tratamos de difundir porque creemos que es un modelo de organización que tiene muchísimos beneficios. Es un poco disruptivo, pero súper interesante y muchas cosas buenas. Bien, y ya ahora, hoy por hoy, con varios años de cooperativismo encima, ¿cuáles dirías que son las ventajas y las desventajas de ser una cooperativa de trabajo? Es una gran pregunta. Yo creo que, mira, o sea, hay una ventaja que es como todo se resume para mí en un gran valor principal, que es el hecho de que todos nosotros ahora somos 30 personas, ¿está bien? Y los 30 son socios o socias de Erics en el sentido de lo que significa la palabra socio, ¿no? O sea, todos realmente son parte, no es que es una palabrita, sino que es verdad. Todos participamos de la toma de decisiones estratégicas, todos tenemos el mismo nivel de voz y voto en la toma de decisiones, y eso genera de manera automática, digamos, por ese grado de involucramiento, un sentido de pertenencia que es altísimo. Y vieron que a veces, no sé, quizás en empresas más normales a uno le dice, bueno, ponete la camiseta
de tu empresa, que si a la empresa te va bien, a vos te va bien. Está a veces ese discurso, que a veces es un poquito perverso. Bueno, pero acá en Enix acá en Enix es 100% real eso. Y vos te das cuenta, o sea, ves mucho en el día a día cómo la gente trae lo mejor de sí a la empresa, ¿no? Como que la gente, al ser socia, realmente está pensando todo el día, che, ¿qué podemos hacer para mejorar Erix? Esta cosa no me cierra, para mí tenemos que ir para acá. Está como tratando de traer buenas ideas, aportar lo mejor. Creo que ese es el valor principal, pero que después se traduce en un montón de otras cosas que te marcan un montón de diferenciales. Yo creo que el principal diferencial nuestro, más hacia afuera, ¿no? Porque esto quizá que le estoy diciendo es como más hacia adentro, pero más hacia afuera es, por ejemplo, nada, estamos acá en el rubro de tecnología, ¿no? Y todos sabemos que es un rubro muy particular donde hay mucha más trabajo que gente, y eso genera que haya muchísima demanda, y algo que pasa mucho en el rubro es que hay un nivel de rotación altísimo, ¿no? Como que la gente va a una empresa y después tiene una oferta mejor de otra empresa y se va a otra empresa y van como saltando de trabajo a trabajo. De los últimos registros que había visto, creo que estaba más o menos entre el 30 y el 40% de rotación anual, el promedio. Es decir, en una empresa en un año, el 40% de la gente se va, o sea, es una locura. Y con eso no se va solo la gente, sino que se va el conocimiento, los procesos, todo, ¿no? Y en cambio nosotros en Erix ya tenemos casi 12 años, y en 12 años se fueron 4 personas en total en los 12 años. O sea que nuestro nivel de rotación es casi cero, digamos, en la práctica es bajísimo. Y eso es un gran diferencial, es algo que los clientes que tenemos nosotros lo valoran un montón, porque nosotros podemos generar relaciones de largo plazo, donde todo el conocimiento adquirido, la relación, el valor, todo queda en Erix, y de alguna forma eso el cliente lo ve muchísimo y es un gran valor porque se evita todos los dolores de cabeza, esto que les digo de, se me fue esta persona y después traigo a otra y en 4 meses se me va esta otra, y es muy difícil construir proyectos de largo plazo en ese contexto. Entonces creo que ese es un valor clave. Pero bueno, no quiero esquivar la pregunta de los desafíos, porque me parece importante. Pregunta. Sí, no, y porque están, la verdad que están y no hay que ocultarlos y son parte del funcionamiento de una empresa de este estilo. A ver, yo creo que para que una cooperativa funcione bien, hay como 2 pilares muy fuertes. Un pilar es la confianza, o sea, vos no puedes tener de socio a alguien con el cual no confíes, ¿está bien? Porque no podés delegar, porque vos querés que la otra persona se ocupe de ciertas otras cosas y vos dejar que esa persona haga lo que le parezca sobre su área particular de trabajo. Y esa confianza no es fácil de generar. O sea, hay que poner mucho trabajo, mucha cultura, mucho tiempo para que se genere esa confianza. Imagínense que ahora somos 30 nosotros. No es lo mismo que cuando éramos 4, ¿no? Entonces, eso es un desafío grande en el cual hay que invertir mucho tiempo. Y lo otro que hay que invertir muchísimo tiempo es en la comunicación. Nosotros, para poder organizarnos como nos organizamos, tenemos que estar constantemente comunicándonos, que todo el mundo tenga la información visible de cuál es el estado de la cooperativa. Por ejemplo, yo estoy en el sector comercial y yo tengo que notificar todas las cosas que están pasando con la empresa a nivel comercial para que quizás, no sé, el sector de talento o el sector de administración, de comunicación, puedan hacer su trabajo, los project leaders de los proyectos y así, ¿no? Y parece fácil decirlo, lo de la comunicación, pero la verdad que es un desafío muy grande que realmente toda la gente esté verdaderamente comunicada y se entiendan los procesos y cosas. Entonces creo que ahí hay otro desafío grande en el cual hay que invertir más, digamos, que en una empresa tradicional. Y después tiene quizás, si se quiere, limitaciones por intrínsecamente el tipo de organización. Es decir, nosotros en Erix todos somos socios y socias, ¿no? Y cada persona nueva que se suma es socio. Entonces, nosotros no podemos andar sumando gente así nomás, básicamente. Requiere todo un proceso bastante largo y en ese sentido quizás somos más lentos para crecer que una empresa tradicional, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros no podríamos tomar proyectos en los cuales digan, che, para la semana que viene necesito 5 personas, ¿no? A nosotros eso nos cuesta porque no podemos sumar a la cooperativa 5 personas para la semana que viene. Entonces, en ese sentido quizás hay limitaciones en cuanto a la velocidad de crecimiento en comparaciones a otras empresas un poco más tradicionales. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo hacen, digamos, para fortalecer el trabajo en equipo y esto de que decís del proceso de selección de Sí. qué hace a una persona adecuada para sumarse también a la cooperativa? Porque no es como vos decís, bueno,
una empresa tradicional en la que recursos humanos selecciona una persona, viene, hace la etapa de prueba y demás, sino que acá se suma, digamos, con su granito de arena, con todos sus aportes, y tiene que encajar con el perfil de personas que ya tienen, que son 30, como vos decís. O sea, se tiene que adecuar y la tienen que tomar en conjunto la decisión de, bueno, si esta persona se adapta a lo que buscamos. ¿Cómo hacen, digamos, con esto? ¿Cómo es el trabajo en equipo? Sí, o sea, nosotros para sumar gente a la COPE es como un proceso así, quizá un poco más complejo que una empresa tradicional. Hay como toda una etapa inicial de entrevista, llamémosle, donde lo que se evalúa es mucho más la parte humana que la parte técnica propia del área donde se sume esa persona, ¿no? Le damos nosotros muchísimo foco a la parte humana primero. Después, si pasa esa parte, recién ahí hablamos de las cosas técnicas. Y si pasa la parte técnica, después hay una entrevista que es grupal con todo el grupo, que es un poco intimidante. Nosotros tratamos de que sea lo menos intimidante posible, pero a veces cuesta un poco. Porque la idea es que si alguien se suma a la cooperativa, tiene que ser por unanimidad. O sea, todos tienen que votar, se hace una propuesta y todos tienen que votar a favor que se sume esa persona. Y otra cosa que también hacemos para tratar de mitigar los posibles riesgos es la gran mayoría de los ingresos que se dieron a Erics son de conocidos de miembros de Erics. Entonces, como que eso también mitiga muchísimo el posible riesgo, ¿no?, de sumar a alguien. Obviamente que siempre decimos que no es que nosotros decimos que tenemos como un proceso infalible y que es imposible que tenga ninguna falla, pero también al mismo tiempo les digo que no sé, hace 12 años existimos y nunca tuvimos un problema así grave porque se sube una persona como socia y que no esté alineada con la visión del inicio. Así que mal o bien funciona bastante nuestro proceso de crecimiento. Agustín, y yo te pregunto por esto que venías hablando vos de comunicar a todos los socios y socias por igual en cuanto a las decisiones y lo que vienen haciendo y lo que piensan hacer. Me gustaría que me cuentes un poco sobre esa metodología que puntualmente te cargas vos, según lo que entendí. Digamos, ¿cómo es ese día a día de comunicación, de tratar con estos socios y socias para que los proyectos avancen y bueno, se efectúen, ¿no? Bien. Sí, no es que yo me encargo puntualmente de eso. Yo estoy en un área que es el área comercial y comunico todas las partes que tienen que ver con lo comercial, y después hay como otras áreas en Erics que son parecidas a las áreas de una empresa y siempre está como el foco puesto en la comunicación, pero lo que sí tenemos y lo que desarrollamos durante todo este tiempo es un esquema de toma de decisiones. O sea, porque el gran desafío es cómo haces para tomar decisiones si somos 30 socios, ¿no? Ese es un tema que es principal. Que de hecho nosotros, parte de la difusión que damos del cooperativismo, nosotros tenemos un taller de cooperativismo que lo damos en escuelas, en universidades, porque nada, es un tema que, como les digo, nos apasiona y nos gusta que se conozca. Y ahí explicamos esto así con bastante profundidad, pero tratando de decirlo ahora de manera muy resumida. Por un lado, no es que estamos todos decidiendo todo, no es que si hay que comprar un detergente para la cocina, vamos a decidir entre los 30 cuál hay que comprar. Obviamente que no. Lo que hacemos es que nos dividimos en sectores, ¿no? Yo estoy en el sector comercial, después está el sector de administración, de talento, comunicación, etc. Y la gente que está en cada sector tiene autonomía para tomar decisiones dentro de ese sector, ¿no? Entonces yo tengo reuniones con clientes, trato de cerrar ventas, cosas de ese estilo, y tengo autonomía dentro de un marco general, obviamente, que me da la empresa de cosas que estamos buscando. Entonces, por un lado está eso. Y después, por otro lado, cuando hay decisiones que quizás no encajan tanto en un área particular, lo que hacemos es dividimos las decisiones en dos tipos: las decisiones de bajo impacto y las decisiones de alto impacto. Hay un criterio para saber si es de bajo impacto o alto impacto, pero nada, cosas razonables. Y si es de bajo impacto, seguimos una filosofía que se llama Advice Process, que sería como si el proceso de pedir consejo, en donde el objetivo principal de esa filosofía es que los socios de Erics se empoderen en querer tomar decisiones para mejorar la empresa. Entonces, básicamente, si vos tenés una decisión de bajo impacto y vos la querés llevar adelante, lo único que tenés que hacer, que te dice Advice Process, es hablar con alguien que tenga experiencia en ese tema, de esa decisión que vas a tomar, y hablar con alguien que sea un posible afectado por esa decisión. Y una vez que vos hablaste con esa gente, tenés libertad absoluta de ir y tomar la decisión que sea con respecto a ese tema. Eso se llama Advice Process, y lo que busca es justamente empoderar a la gente y que seamos ágiles en tomar decisiones. Porque ese es un desafío grande de una cooperativa, ser ágil. Y después, cuando hay decisiones de alto impacto,
ahí es algo un poco distinto el proceso. Ahí usamos una plataforma que se llama Lumio, es una plataforma para subir propuestas. Uno lo que hace es subir una propuesta, una decisión, no sé, por ejemplo, mudarse de oficina, ¿no? Que es una decisión de alto impacto. Entonces uno puede hacer una propuesta de, che, miren, proponemos mudarnos a esta oficina, tiene que detallar un montón de cosas, ¿no? De, bueno, tiene estos costos, estos beneficios, lo que sea. Y ahí básicamente se hace un esquema de votación, donde ahí depende de la decisión, hay distintos criterios de aprobación. Pero en general uno puede aprobar, desaprobar, abstenerse o bloquear. Esas son las opciones para votar. Y básicamente socios votan y en base al resultado de la votación se aplica o no se aplica la propuesta. Esa es nuestra forma de organizarnos y avanzar y tomando decisiones para transformar la cooperativa y seguir creciendo. Súper democrático todo, me encanta. ¿Y cómo surgió la idea de Buenbit? ¿Es parte también de acá de esto de la cooperativa o es un proyecto aparte? No, Buenbit fue uno de nuestros proyectos que ya tuvimos hace un par de años. Arrancó, o sea, la particularidad que tuvo Buenbit como proyecto, o sea, ellos fueron clientes nuestros, ¿no? No es que hay una relación más allá de cliente-proveedor, pero sí fue súper interesante. Primero porque siempre hubo súper buena onda con la gente que lideraba ahí el equipo de Buenbit. Hubo como una relación muy cercana de cliente-proveedor. Si bien éramos cliente-proveedor, la relación parecía más de socio, digamos. Y fue un proyecto en el cual aprendimos un montón porque tuvo un crecimiento como meteórico. De hecho, uno ahora dice Buenbit en el mundo, no solo en el mundo de IT, digo, Buenbit, y la gente lo conoce en la calle. Y nosotros fuimos parte desde los inicios. Ellos cuando arrancaron, como que el equipo de software era Erix básicamente. Y nosotros los acompañamos en todo ese proceso de crecimiento exponencial. Porque bueno, si bien no hablamos mucho de cooperativismo y no tanto de la parte técnica, pero como que nuestro diferencial principal por el lado técnico es que somos muy buenos en hacer software que escale. Software que, digamos, que crezca mucho. Que tiene que ver un poco con nuestra formación, nuestro vínculo muy cercano a la universidad. De hecho, de los 30 que somos, entre 10 y 15 somos docentes en la universidad. Le damos muchísima bola a la calidad de cómo se hacen las cosas. Pensando en esto, ¿no? En hacer sistemas robustos y que escalen. Que eso parece fácil decir o lindo decir, ¿no? Bueno, sistemas robustos, sistemas escalables. Pero después hacerlo es verdaderamente un desafío. Y con Buenbit nosotros, aprendimos un montón porque fue... Cuando hablamos de escalabilidad fue realmente meteórico lo que creció. Es una aplicación que usan miles y miles de usuarios, que creció toda Latinoamérica. Así que fue un proyecto... Todavía seguimos trabajando. Cambió un poco el rol, ¿no? Porque al principio éramos todo el equipo y ahora tenemos un rol un poco más secundario, pero es un cliente que nos recopó tener porque aprendimos un montón. Bien, y yo te pregunto por el trabajo que hiciste en el proyecto de Aurora, en este proyecto para mandar un globo al espacio, que si querés puedes explicarlo para que el oyente lo conozca. Te quiero preguntar cómo fue trabajar. Bueno, Encima, tira ahí un tocaya. Nada, que eso, ¿cómo fue trabajar ahí? Y Sí. básicamente, Les cuento. O sea, en realidad Aurora es parte de... Nosotros en Erix tenemos 2 unidades de negocio. Una de desarrollo de software a medida y una de ciencia de datos y optimización. Y en el año 2019, creo que fue, prepandemia, decidimos abrir un espacio de I+D, digamos, un espacio de investigación que se llama Erix Labs. Donde básicamente ese espacio lo que nos permite es salirnos de nuestro espacio de confort, si se quiere, ¿no? De lo que nosotros más tenemos experiencia, que es hacer software y hacer ciencia de datos. Y pasar a hacer otro tipo de cosas más alocadas, más interdisciplinarias, ¿no? Donde el desafío, digamos, donde el fin no es tanto la parte comercial, sino justamente hacer I+D. Eso responde un poco a que nosotros queremos tratar de virar un poco nuestra estrategia hacia proyectos mucho más interesantes desde el punto de vista de ciencia y tecnología y demás, porque, gran parte de los miembros de Erix venimos de la facultad de exactas, tenemos ahí nuestro corazón en la ciencia, y bueno, viene un poco de ahí, de la inquietud que tienen un montón de socios. Yo no quiero sacar tanto mérito por Aurora, porque yo participé de manera más secundaria. El impulsor principal de nuestro espacio de I+D se llama Maxi Supes. Él está como encargado de Labs. Y bueno, en un momento trajo la idea esta de medio loca, al principio, de mandar una caja a la estratosfera. Que al principio arrancó como medio un jueguito, porque, bueno, yo antes les conté de Mati, que fue el tercer socio de Erix, siempre
jodíamos con que él dice que su sueño es ir a la luna, entonces arrancamos como, bueno, ¿qué es lo que más cercano que podemos hacer de mandar a Mati a la luna? Lo más cercano que encontramos es mandar una caja a la estratosfera, que así nomás dicho puede parecer simple, pero la que fue un proceso re complejo de muchos meses, un trabajo re copado, porque lo que se hizo básicamente se mandó una caja atada a un globo con helio a que vaya a muchísima altura, creo que subió unos 20 kilómetros, y esa caja contenía un GPS, cámaras, un par de antenitas LoRa, que es un protocolo de comunicación, sensores y demás, porque nosotros teníamos que ir traqueando como la altitud de la caja, la temperatura, un montón de cosas. Hubo que aprender un montón de la parte más física, ¿no? De cómo funciona. De nuevo, nosotros más formación en computación y en física, ¿no? Si bien hay cosas de matemática que se comparten, nada, no es tanto lo nuestro. Y bueno, había que calcular la altitud, el globo ese se va expandiendo hasta que llega un punto que explota. Cuando explota se tiene que abrir un paracaídas. Hay que seguir calcular la trayectoria de la caja. Hay un montón de cosas súper interesantes que aprendimos un montón. Y nos sirvió para esto, ¿no? Como para salir de nuestro lugar de confort y probar algo distinto. Y la verdad que estuvo buenísimo porque no solo el proyecto que fue satisfactorio, ver la caja subir, de hecho hay videos, si después nos ven en nuestras redes pueden ver un par de videos que están recopados. Si llega en un momento se llega a ver. Te iba a preguntar dónde se puede ver esa Sí, todo experiencia porque suena increíble. Lo pueden ver, nuestras redes son ErixCoop, o sea, ErixCoop. Está ahí en Instagram, Twitter, LinkedIn, todo. Y ahí subimos un montón de videitos del proceso. Hay un momento que cuando llega como el punto máximo de altitud, medio que se puede ver un poco la curvatura de la Tierra. Está muy, muy loco. Y gracias a eso que hicimos también, como que el proyecto es bastante llamativo, ¿no? De hecho, bueno, me están preguntando y nos permitió, por ejemplo, no sé, fuimos a la TV pública, ahí en el canal de la Liga de la Ciencia, creo que es el programa, a contar un poco nuestra experiencia, y gracias a eso nos vieron en un colegio. Después fuimos a ese colegio y empezamos a implementar lo que es un kit, es una especie de kit Aurora, para que los estudiantes, los alumnos de los colegios puedan hacer como su propio globo que va al espacio. De hecho, ahora, bueno, les hacemos llegar un kit con gusto. De hecho, ahora hay un plan de hacer eso a escala más nacional. Es como que también un poco la intención es eso, ¿no? Como hacer algo distinto, salirse de molde y que eso abra nuevas puertas, generar vinculación. Así que nada, la idea es que este espacio de Labs de I+D siga creciendo para que nos abra un montón de puertas porque queremos probar cosas nuevas. Somos como muy inquietos en el sentido y nos gusta probar cosas nuevas. Qué bien, me encanta, me encantó. Sí, no, buenísimo. Y también me gusta esta cuestión que decías al principio de cómo las decisiones surgen también de esta cuestión cooperativista. De, bueno, hay que entrar a un proyecto, todos se suman, les copa y bueno, se da. Eso está buenísimo, la verdad que me parece. Es que, mira, fue así. La creación de Erix Labs fue porque un socio, Maxi, como que nada, tenía ese tema ahí en la cabeza que le pinchaba. Y un día él dijo, o sea, básicamente levantó una propuesta a toda la cooperativa. Nos pareció que estaba buenísima la propuesta y le dimos el voto a favor y así fue que nació Erix Labs. Y cuando yo les contaba de la segunda unidad de negocio de Erix, de ciencia de datos, también surgió medio por algo así. Había un socio de Erix, August Garacino, que como que un día dijo, che, no quiero programar más, basta, me cansé de programar, no quiero hacer más software. Él estaba investigando, haciendo su tesis en cosas de ciencia de datos y dijo, me quiero empezar a dedicar a ciencia de datos. Y medio que le dimos el visto bueno y después eso se terminó formalizando en abrir una nueva unidad de negocio y todo. Entonces es como que también la cooperativa va evolucionando en base a como ciertos intereses de la gente. Obviamente que siempre hay un desafío muy grande de encontrar el balance entre el bienestar personal y el bienestar grupal, ¿no? Es como esa balanza que siempre estamos ahí tratando de que esté ahí equiparada lo más posible. Pero bueno, pasan estas cosas que están muy buenas. Claro. Pasando ahora a una pregunta más de opinión. ¿Vos qué recomendás? ¿Poner la energía en un solo trabajo o tener varios al mismo tiempo? E ir tanteando ahí qué es lo que sirve más. Buena pregunta. Creo que nunca me hicieron esa pregunta. Mirá. Yo lo que opino es que, mirá, a ver, yo lo que creo es que estamos en un rubro muy particular. Estamos en un rubro en el cual se da una condición, creo que no se da en ningún otro, o ahora no se me ocurre, que es que sobran ofertas de trabajo. Hay más trabajo, o sea, no es que vos tenés que andar tocando 1000 puertas para conseguir trabajo, sino que se da
es opuesto. Te llaman, te contactan por LinkedIn o te mandan mails para preguntarte si quieres trabajar con ellos. Entonces, lo que para mí es un pecado en este rubro es estar trabajando en un rubro que no te apasione demasiado. Como que yo siento que si vos estás en una empresa medio ahí como programador o como diseñador o como ciencia de datos, si no la estás pasando bien, como que no tiene sentido y cambiar de trabajo y buscar algo que realmente te apasione, ¿no? Porque yo creo que el desafío es encontrar la mezcla entre la parte técnica, ¿no? Si sos programador y te gusta programar, pero uno en general programa buscando algo más, o sea, que el resultado de lo que uno está desarrollando tenga un impacto, ¿no? Como que tenga algo copado, como que te llene también por ese lado. Entonces yo creo que yo recomendaría buscar cosas que a uno lo llenen por los dos lados, no solo por el lado, digamos, de tener una buena condición de trabajo, sino porque lo que estás haciendo, el resultado del sistema que vos programás, te dé como orgullo, digamos, y te parezca copado. Así que en ese sentido creo que es un rubro en que te puedes dar ese lujo, eso es lo que digo, ¿no? Quizás en otros trabajos, en otros rubros, lamentablemente la gente no tiene tanta esa opción. Y es más, bueno, encontrar un trabajo que más o menos afe, me paguen bien y bueno, y con eso estoy. Y yo creo que acá vale la pena ponerse la vara más alta porque las oportunidades están. Excelente. ¿Qué le aconsejarías al oyente que recién está arrancando en el mundo IT? Siguiendo con esto, ¿no? De Mira, buscar algo que te apasione y demás. o sea, pensando en gente que está arrancándose, en gente joven, yo algo que también siempre digo es que a veces no nos damos cuenta lo privilegiados que somos en Argentina de que tenemos una universidad pública y gratuita, varias universidades públicas y gratuitas de un nivel de calidad altísimo. O sea, yo estudié ahí en la Facultad de Exactas en la UBA y es primer nivel mundial de verdad, no es una... A veces salen las noticias en los diarios de que la UBA es la universidad mejor rankeada en Latinoamérica, pero no, yo pasé por ahí y trabajé un montón de proyectos con gente de otros países y es verdad que es educación de primer nivel mundial, con la gran diferencia que en la mayoría de los otros países vos para ir a la universidad tenés que endeudarte por 20 años más o menos para poder pagarlo, y acá es gratis y eso me parece increíble. Y si bien yo sé que sea gratis no significa que el 100% de la población pueda acceder, porque hay un montón de condiciones que se tienen que dar para que uno pueda acceder a la universidad, mi primera recomendación es que si podés ir a la universidad pública, no lo dudes ni un segundo y que te dediques los primeros 3-4 años de la carrera a estudiar. Porque si haces eso, casi que tenés garantizado que vas a tener una carrera muy sólida, porque la diferencia, al ser un rubro con tanto trabajo y tanta demanda, está lleno de gente trabajando que no tiene esa formación. Y si vos te formás y tenés una formación de buen nivel, te vas a destacar, pero mucho. O sea, es un diferencial muy grande por encima de la media, digamos, que te va a abrir muchísimas puertas y que va a hacer que toda tu carrera, digamos, en el rubro de tecnología sea mucho más fructífera y pueda llegar mucho más lejos. Entonces yo creo que mi primera recomendación es esa: aprovechar que tenemos una universidad gratuita de primer nivel y formate porque te va a dar muchísimos frutos. Y después lo del laburo, medio lo que decía antes. Y bueno, obviamente que si estás pensando en armar una empresa, pensar en hacer como una cooperativa. Esa es otra recomendación. Por todos los beneficios increíbles que tiene. Y nada, y si hay alguien escuchando que se quedó con, no sé, dudas, preguntas, porque nosotros le decía antes que vamos en taller de cooperativismo y algo que nos suele pasar es que nos hacen 10.000 millones de preguntas de cómo funcionan, cómo es esto, de que todos toman las decisiones. Bueno, así que nada, si hay dudas o preguntas, con gusto encantadas pueden escribir o contactarnos por las redes y les podemos contar más de cómo es esto de ser una cooperativa. Espectacular, queda ahí asentado. Y yo ahí, para ir cerrando por mi parte, te voy a preguntar por algo más personal. ¿Qué proyecto de vida tenés pendiente, tanto profesional como personal? Proyectos de vida. Me gusta porque al final de la charla se fueron poniendo cada vez más profundos. Sí. Vamos profundizando con el tiempo. Mirá, o sea, por el lado profesional, tiene que ver con esto que les decía antes de... Nosotros en Enix como que estamos re orgullosos de lo que fuimos construyendo a nivel forma de organización, ¿no? Y a nivel como la calidad de las soluciones que hacemos. Quizás la punta que sentimos que nos falta o
al cual estamos tratando de dirigir nuestros esfuerzos ahora, es esto que les decía antes de que no solo esté copado técnicamente lo que hacemos, sino que sea algo que el dominio del problema o que el resultado final sea algo que nos apasione, ¿no? Entonces me gustaría, yo imagino cosas que están, porque yo que vengo de una universidad con formación científica, cosas que estén como súper relacionadas con la ciencia y con la tecnología, ¿no? Como esto decíamos de las cajas a la estratosfera, ¿no? Como que sea todo mucho más proyectos de ese estilo en ERICS, que no sea quizás algo tan de I+D, ¿no? Sino que sea algo más posta del día a día de nosotros, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, empezando a trabajar con una automotriz muy grande en cosas de robótica e inteligencia artificial. Y nada, es algo que me está como volviendo loco porque es un proyecto a priori como que cumple todos esos checks de proyecto ideal. Entonces, me encantaría que ERICS tenga todos proyectos así como súper copados de ciencia y tecnología. Eso es como algo quizás que vamos yendo en esa dirección, pero falta mucho. Entonces, a nivel profesional yo lo veo por ese lado. Y a nivel personal, no sé si no te voy a decir a muy largo plazo, pero ahora estoy con un gran proyecto personal. Yo hace un año, un poquito más de un año, fui papá. Así que ahora, nada, estoy ahí incursionando en la paternidad, que es algo hermoso. Y la idea es también construir una casa, cambiar un poco el estilo de vida, ir a una vida un poquito más relajada. Y mis planes más personales van un poco por ese lado de, bueno, disfrutar la familia, cambiar un poco el estilo de vida, salir un poco de la locura de Capital, que es hermoso, pero bueno, tiene sus cosas. Así que creo que vamos un poco por ese lado. Y viajar, ¿no? Viajar, que creo que es algo que siempre está ahí pendiente. Viajar mucho, por todos lados. Bueno, Agus, y yo, para cerrar, no es una pregunta, sino que era felicitarte en realidad, porque antes de entrevistarte, antes de que surgiera, digamos, la invitación y demás, hablamos con Nicolás del Grupo Kelso y él nos contó mucho sobre vos, sobre ERICS, el resto de los integrantes, nos contó algunas anécdotas y demás, y nos contó, digamos, de sus comienzos, de que habían tenido una reunión en un bar y demás, y bueno, mira ahora la organización que tienen, cómo creció la empresa, la organización, esto de que sea horizontal, esto de que no se ve todos los días tampoco en el rubro de tecnología, más allá de que existen otras, pero que no es lo habitual. Así que por mi parte, felicitarte y desearles muchos éxitos a vos, a la cooperativa. Y bueno, se vienen grandes cosas, como que estuviste contando, así que por mi parte, eso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, aprovecho y le mando un gran saludo a Nico, que él fue un gran gestor de que nada, tengamos este espacio. Sí, a Nico lo conocemos hace un montón, o sea, nosotros empezamos en 2011 y el primer proyecto juntos fue en el 2012, me parece, o sea que desde ahí que nos conocemos. Él nos ayudó un montón al principio, cuando estábamos arrancando, éramos unos pichis, él ya tenía un montón de experiencia, así que le tenemos un cariño muy grande acá a todos en a Nico, así que bueno, aprovecho y le mando un abrazo grande y le agradezco por el espacio porque generó esta reunión y bueno, les agradezco también a ustedes, estuvo muy buena la charla, así que bueno, nada, estoy siempre a disposición cuando se quieran charlar de estos temas, fue un gusto, la verdad. Bueno, Me gusta muchas gracias. Agustín, Bueno. un gusto y muchas gracias. Un abrazo grande, gracias, chau chau. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.